todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de After Effects. El tutorial de hoy, como pueden ver, se llama LUTs y es que hoy vamos a aprender a hacer estas repeticiones que son muy fáciles de hacer en el After Effects con medio de una expresión que vienen ya por defecto en el listado de expresiones de After Effects, y podemos lograr hacer estas repeticiones y hacer cualquier objeto que nosotros queramos que se repita a lo largo del tiempo una y otra vez. Podemos hacerlo fácilmente con esta expresión como están viendo en los ejemplos, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Este es un tutorial bastante interesante, como ya están viendo, y espero que realmente les guste. Bueno, primeramente vamos a crear una capa de formas, ¿ok? Y vamos a agregar un rectángulo acá y agregamos ahora un trazo, ¿ok? Nos venimos acá donde dice trazado de rectángulo. Si es primera vez que estás trabajando con capas de forma, yo te recomiendo que te veas el tutorial de capas de forma, que te voy a dar la recomendación aquí arriba en la esquina arriba. Va a aparecer una sugerencia para que puedas ir a ello, ¿ok? Y bueno, ahí está. Voy a desactivar la cadenita acá en el tamaño de lo que es el rectángulo que estamos creando. Lo voy a hacer ahora más ancho y un poco más alto. Vamos a tratar de hacer algo parecido al primer ejemplo que veíamos, ¿ok? Entonces tenemos eso que tenemos allí y vamos a activar el relojito aquí, pam, y lo vamos a colocar, por decirte, aproximadamente a 1 segundo, ¿ok? Y ahora lo siguiente que haremos fácilmente, la línea del tiempo está en el segundo 0, y voy a activar 0 aquí en X y 0 en Y, de manera que nuestro rectángulo va a salir así, ¿ok? Como tal cual lo estamos viendo nosotros allí, ¿sí? Ahí tenemos nuestro rectángulo, y si queremos podemos aumentarle también el grosor del trazado. Vemos que tenemos aquí también para poder cambiarlo en la parte superior. Vemos que podemos mover el valor de del grosor. Podemos colocarle un 4 o un 5, quizás, me parece que está bien, ok. Y si queremos también podemos animar el trazado para que nuestro rectángulo se oculte ya cuando está terminando, ¿sí? Voy a aumentar un poco aquí el zoom de la línea del tiempo para ver más de cerca, con más precisión. Y fíjate que aquí está anchura de trazo, el mismo valor que estábamos modificando allá arriba, ¿ves? Entonces activo el relojito, pongo en 5 como está por defecto, y nos alineamos con el último fotograma del tamaño del rectángulo que está aquí arribita, ¿ok? Y vamos a colocarle 0. Entonces vamos a ver este resultado. Ahí está. Bien. Voy aquí, selecciono la capa, vamos a presionar la tecla U para ver todos los fotogramas colocados en efectos. Y a esos todos fotogramas vamos a colocarlos fácil, ok. Ahí los tenemos, vamos a ver. Ok, ahora yo quiero que eso se repita, ¿verdad? Como ustedes harán la pregunta, oye, ¿cómo hago para que eso se repita y vuelva y salga el rectángulo a cada rato, ¿no? Y salga otra vez, y salga otra vez, y salga otra vez, que es lo que queremos. Bueno, eso se logra fácilmente con una expresión llamada loop, ¿ok? Que la encontramos de la siguiente forma. Primero vamos a empezar por el tamaño, ¿ok? Fíjate, vamos a hacer alterno más clic sobre el reloj de tamaño de la capa de forma. Y vemos que se nos abre la expresión, y aquí en esta flechita, si le damos acá, vamos a ver todas las familias de expresiones que ya trae el After Effects, ¿ok? Simplemente nosotros lo que vamos a buscar es esta que está aquí, que dice Property. En esta familia Property vamos a buscar una que dice Loop Out, ¿ok? No se preocupen por esto que dice Tie, o sea, yo le voy a dar clic y van a ver que coloca todo esto, ciclo, el número de keyframes. Esto es para colocar el número de frames en el que quisiera uno comenzar, pero esto no nos va a interesar, ¿ok? Simplemente colocamos la expresión tal cual como ya la escribió el After Effects, y eso es todo, ¿ok? Precisamente este se llama Loop Out porque, si se dan cuenta, también hay otro que está aquí que dice Loop Out y Loop In, ¿ok? Ahorita vamos a explicarle cómo trabaja el Loop In. Primero, el Loop Out trabaja y él empieza a hacer el ciclo, ¿no? Ese ciclo repetitivo
a partir del último fotograma, que en este caso es este que tenemos aquí, ¿no? Tenemos dos y sería el del extremo derecho. A partir de ese, él empieza a repetirse empieza a repetir desde el primer fotograma nuevamente. Entonces vemos que bueno, perdón, pero aquí no lo estamos viendo porque obviamente se quedó la anchura de nuestro trazo, se quedó en 0. Pero vamos a hacer algo. Tenemos estos dos fotogramas acá. Vamos a colocar, voy a colocar otro fotograma aquí al principio que sea del mismo valor de 5, ¿ok? Para que se mantenga constante de aquí hasta aquí, ¿ok? Y ahora vamos a animar, también vamos a hacer la repetición de la anchura del trazo para que vean el efecto completo. Vamos a hacerlo aquí, volvemos a colocar Property y buscamos Loop Out. Ahí está. Y ahora sí deberíamos ver tal cual. Miren el resultado. Voy a renderizar y fíjense que se va repitiendo como les había dicho a partir del último fotograma, y eso se repite, bueno, dependiendo del límite, el tiempo que tengas tú en la composición. Yo hice una composición de 10 segundos, bueno, se va a repetir durante esos 10 segundos. Puedes hacer una composición de, qué sé yo, de 2, 3, 10 minutos. Igualmente lo va a hacer durante ese tiempo que tenga la composición, ¿ok? Porque es un ciclo totalmente infinito, pues no termina, no tiene fin. Tenemos eso allí. Y fíjense que también yo quisiera, por ejemplo, voy a hacer un poco diferente al ejemplo para que puedan ver cómo también podemos lograr de otras formas. Voy a colocar la palabra loop, ok, y la voy a centrar. Alineamos acá, así, ok, o sea, siempre alineamos vertical y horizontalmente con las herramientas de alineación, ok. Y vamos simplemente a trabajar con la opacidad de la fuente de letra, ok, de la capa del texto. Voy aquí a loop y presiono T para ir a la opacidad. Y pues solamente quisiera que cuando aparece el rectángulo, cuando ya más o menos vamos a disminuir un poco el tamaño de la letra, vamos a ponerle 150, volvemos a alinear, ahí está. Y voy a acercarme un poco más la línea del tiempo aquí. Cuando el rectángulo ya está casi completo, ¿no? Quiero que aparezca nuestra fuente de letra, ¿no? Entonces voy a poner más o menos por aquí, activar la opacidad, ¡pap! Hacemos un relojito y lo colocamos en 0%, avanzamos un poco, colocamos al 100%, avanzamos nuevamente y ya casi el rectángulo está allí terminando, ok. Volvemos a hacer otro fotograma y allí finalmente, cuando ya ha desaparecido, hacemos el 0% para terminar de hacer que nuestra fuente se desaparezca, ¿no? Entonces lo que va a pasar es esto, ¿no? Que aparece allí y se desaparece inmediatamente. Ahora, es precisamente ahora lo que quiero hacer, pero como se recuerdan, estábamos trabajando con Loop Out, ¿verdad? Y yo voy a hacer un fotograma aquí al principio, porque el Loop Out, como les dije, toma la repetición a partir del último fotograma y empieza a repetir desde el primero, ¿no? Pero si no dejo este fotograma aquí, este espacio vacío no lo va a repetir, sino empieza desde aquí. Es lo que yo no quiero, porque todo este tiempo es el que pasa cuando el rectángulo se va agrandando, ¿ok? Y justamente allí donde empieza la opacidad es cuando el rectángulo se abre. Si yo no le dejo este fotograma aquí, no vamos a tener ese resultado. Fíjense que yo se los voy a hacer para que vean. Vamos a aplicar Property, volvemos Loop Out, ahí lo tenemos y vemos que ahí aparece, pero después fíjense que empieza y no es lo que nosotros queremos, sino simplemente activamos un fotograma aquí al principio para que ocupe ese espacio vacío. Y fíjense, ahora sí la letra o la palabra loop sale solamente en el momento justo que yo quería, ¿no? Cuando el rectángulo ya está bien grande, ahí aparece loop. Bien, es muy fácil trabajar con esta expresión. Y a diferencia del loop in, la diferencia del loop in es que, bueno, ese sí arranca y empieza a repetir desde el primer fotograma hasta el último. O sea, es lo mismo, pero al contrario, ¿ok? Así que es exactamente lo mismo. Como vimos, por ejemplo, yo tengo que son unos fireworks.
Hay un tutorial de esto por si estás interesado. También te voy a dejar ahora aquí en este momento la recomendación o la sugerencia para que vayas a ese tutorial si te interesa, el tutorial donde yo enseño a hacer estos fireworks, ¿ok? Yo por cuestión de tiempo no los voy a volver a explicar. Entonces yo voy a abrir donde hice los fireworks. Fíjense que son 4 capas de forma, es muy fácil de hacerlo. Y bueno, yo hice esa animación. Fíjense que yo, miren, ahí salen los fireworks y ya no salen más, ¿se dan cuenta? Pero yo hice una precomposición de todo esto y la cual la llamé fireworks, que la tenemos acá, y activé el remapeo de tiempo. De hecho, vamos a quitarle el remapeo de tiempo, ok. Fíjense, aquí tenemos ahora en este preciso momento la composición tal cual como la original, porque desactivé el remapeo de tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a darle clic derecho sobre esta precomposición Fireworks y vamos a tiempo y activamos esta que dice activar remapeo de tiempo, ¿ok? Activamos remapeo de tiempo y vemos que nos coloca un fotograma al principio y final de la composición, que obviamente son 10 segundos, ¿ok? Porque es lo que dura esta composición, ¿sí? Y bueno, simplemente yo lo que quiero es hacer que marcar un fotograma en el tiempo justo cuando estos fireworks o estas luces, como quieras llamarlo, estas partículas desaparecen. Más o menos aproximadamente a los 2 segundos. Allí ya no se ve ninguna de ellas, ¿ok? Simplemente entonces nos paramos allí y activamos un fotograma allí, ¡pap! ¿Ok? Y eso es todo. Y el último fotograma que nos pone por defecto el remapeo de tiempo lo vamos a eliminar. Y simplemente nos vamos a quedar con estos dos señoritos. Bueno, ahora con el uso de la expresión loop out, simplemente vamos a aplicarla y va a ser la repetición de estos dos fotogramas. ¿Ok? Vamos a alternar más clic sobre el reloj de remapeo de tiempo. Vamos aquí, abrimos las opciones y buscamos property y colocamos loop out. Ahí tenemos. Y ahora simplemente vamos a renderizar para que vean que automáticamente empieza a repetir ese rango de fotogramas, que obviamente lo que hace es mostrar lo que tenemos dentro de esa precomposición, que son esas 3 partículas o esos 3 fireworks que nosotros hicimos, ¿no? Y como pueden ver, es muy, pero que muy fácil de hacerlo. Y esto más que todo se recomienda hacer, o yo lo recomiendo hacer, esto que acabamos de usar la herramienta del remapeo de tiempo, en el caso de que, por ejemplo, yo hice 4 capas de forma. Y fíjense, voy a hacer la tecla U para que vean todos los fotogramas que están colocados allí. Voy a agrandar un poco más arriba esto. Y ahí están todos esos fotogramas. Imagínense el fastidio o lo engorroso que sería tener que ir colocando expresión por expresión a cada una de estas propiedades, al tamaño, posición, tamaño, o sea, tendría que hacer el loop out en cada una de ellas. Pero para ahorrarnos tiempo, ¿ok? Porque de esto también se trata la animación, de hacer animaciones mucho más, no solamente hacer algo bonito y que sea vistoso, sino también tratar de ser mucho más productivo, ¿no? Y eficiente en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, para yo no tener que colocar expresiones en cada una de estas propiedades, por eso hice la precomposición y con la ayuda del remapeo de tiempo, fíjese que resumí todo en una sola expresión, en una sola propiedad, y he logrado exactamente el mismo resultado que quería conseguir, ¿no? Que es que se repitan esas partículas que nosotros tenemos allí. Entonces, amigos, bueno, este ha sido realmente ya todo el tutorial. Aquí está el primer ejemplo que yo les logré mostrar en un principio. Es básicamente lo mismo. Aquí sí lo hice de la manera tradicional. Le fui colocando la expresión. Por ejemplo, estas son las capas de formas que salen acá, que son de cada uno de esos rectángulos. Lo que hice fue, obviamente, hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo de la capa de forma, que fue con el rectángulo, esa salida. Y lo que hice fue duplicar. Fíjese que lo voy a hacer aquí. Duplico y avanzo esta capa duplicada un poquito más hacia adelante para que se produzca varios rectángulos saliendo al mismo tiempo y que hace un efecto así tipo túnel, no sé, ¿verdad? Y tendríamos, miren, exactamente lo mismo, ¿no? Como pueden ver ahí, eso es exactamente lo que yo hice acá en el primer ejemplo. Fui duplicando ya con la expresión aplicada. Aquí tenemos la palabra loop. También agregué unos sólidos y lo que hice fue animar la posición. Si vemos individualmente este sólido, lo que vemos es que
pasa de izquierda a derecha, y eso es todo, ¿no? Y dentro de esa propiedad de posición está colocada la expresión loop out, que es la que ya les mencioné, cómo podemos llamarla, y ya inmediatamente After Effects lo que hace es repetir eso, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Bueno, pues lo que hice fue duplicar una y otra vez ese mismo sólido y lo puse en una secuencia de tiempo para lograr ese efecto que vemos allí, varios sólidos y de diferentes tonalidades, ¿no? Le cambié los colores, un color más oscuro que el otro y de otra forma. También lo hice acá con el background, que es otro sólido más. Si pueden ver, le coloqué un relleno. Aquí está el efecto relleno, que lo pueden buscar por efectos preestablecidos. Aquí está relleno, ¿ok? Y obviamente lo que hice fue jugar con la variación del color para que aquí va a naranja y luego pasa a morado. Fíjense, pasa a morado. Y luego, claro, vuelve al naranja porque inmediatamente el loopado empieza a repetir desde el último, ¿no? Desde el último fotograma. Entonces coloqué este fotograma al principio, uno acá, y todo eso le coloqué una expresión y inmediatamente empieza a repetir ese cambio de colores. Fíjense que ahí lo hace y lo vuelve a hacer, ahí está. Y tenemos esas repeticiones. Así que puedes jugar con esto con muchísimas cosas. Puedes jugar con la escala, puedes jugar con la opacidad, con las posiciones, con muchas propiedades. Puedes colocar la expresión del loop para repetir tus elementos, ¿sí? Y si son muchos elementos a los que tienes que colocarle, bueno, siempre es recomendable hacer esto de la precomposición y trabajar con el remapeo de tiempo, ¿sí? Bueno amigos, ahora sí, hasta aquí ha llegado todo el tutorial de hoy. Espero que realmente te haya gustado. Si es así, dale me gusta, déjame tus comentarios allí en la parte de abajo. Y si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora mismo. Y ya bueno, nos veríamos entonces la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta luego, chao.